Aleluya, gloria a Jesús. Eres fuego en el monte y agua en desierto, respiro de vida en los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez.
Y leemos en el nombre del Padre, Hechos 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido a Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Amén. Tome asiento, gloria a Jesús. La pastora me llama y me dice, ay Dios mío, me dice, amada, le toca una palabra el domingo. Digo, ¿cómo así, amada? Sí, yo creo que usted tenga una palabra de 20 minutos. Digo, ay, amada, por Dios, ¿y por qué usted quiere que yo haga eso? Me dice, sí, porque usted tiene mucho que dar. Digo, ay, amada, me dice, le voy a dar una palabra de 20. Ay, no le suba más, por favor, vaya bajándole mejor, le digo a la amada. Y me puse a investigar. Ella me dice, yo quiero que tú hables de mujeres de fe. Nosotros es el tema que vamos a tener. Búscate ahí una de esas mujeres de fe. Digo, gloria a Dios. Y me pongo a investigar y veo que siempre en la Biblia elegimos a Ana, elegimos a Ruth, elegimos a Esther, elegimos a Débora, pero hay otras mujeres de fe en la palabra que nosotros casi nunca hablamos de ella. Por ejemplo, ahí está Rahab o Rahab, como se le puede decir, la prostituta aquella que en Jericó ayudó a los hermanos que estaban en ese momento. Entonces encuentro a Priscila. Priscila, ¿qué significa Priscila? Priscila viene del latín y significa vulnerable, o más bien venerable. Venerable significa que es una mujer digna de venerar. ¿Y qué es una persona venerable? Es una persona de respeto. Iván ahí me puede ayudar, ¿verdad que sí? De honra, una mujer que es digna de ser respetada, una mujer que es digna de ser honrada. Pero ¿por qué esta mujer es digna de ser honrada? No porque ella sea Priscila, sino porque es una mujer llena de gracia, una mujer llena del favor de Dios. Y otra de las cosas curiosas que yo encuentro de esta mujer, y es que habla de que a pesar de todo es la única mujer, bueno, no la única, una de las primeras mujeres que aparece en el Antiguo Testamento que siempre sale acompañada de su esposo. Cuando se habla de Priscila, siempre se habla de Priscila y Aquila. ¿Y qué pasa con esto? Nosotras como mujeres favorecidas, hablaban ahorita en el preámbulo, a veces se nos olvida que nosotras estamos llamadas a edificar. Y a veces olvidamos y creemos que solamente nosotras somos las que tenemos la gracia y el favor de Dios. Pero recuerde que cuando usted está casada o cuando llega ese idóneo a su vida, ese idóneo también tiene que ser favorecido y ese idóneo también tiene que recibir de esa gracia que usted tiene, que usted porta. Porque el Señor no murió solamente por usted para que sea favorecida y para que esté llena de gracia. También Él murió por ese esposo, ese idóneo que usted tiene ahí. Entonces vamos a ver aquí unas de las cuantas características que tenían Priscila y que tenían Aquila. Dice aquí que trabajaban en equipo. Dice aquí también que eran fabricantes de tienda, es decir, que los dos estaban ocupados. No solamente en la parte ministerial, sino también que en la parte secular trabajaban ambos. Eran dos personas totalmente esforzadas. Y me imagino que cuando Pablo llega a la casa de ellos dos, porque aquí cuenta que Pablo salió de un lugar y llegó a casa de ellos. Me imagino que cuando Pablo llega a la casa de estas personas, quizá el corazón le tembló, quizá el espíritu ahí mismo le habló, porque Pablo diría, wow, pero estas personas trabajan lo mismo que yo trabajo. O sea que ya hubo una conexión. Hubo una conexión en el mundo natural, pero en el mundo espiritual también iban a tener una conexión. Porque luego dice la palabra que Priscila y Aquila formaron lo que nosotros llamamos hoy en día una célula en su casa. Y Pablo les enseñaba a ellos, y ellos ahí también podían hablarle de la palabra a todos los demás que estaban, me imagino, alrededor de su casa. Dice aquí también que eran hospitalarios porque recibieron a Pablo. También dice aquí que ellos luego trabajaron en el ministerio, luego de eso en Éfeso. Cuando Pablo se tuvo que marchar, ellos se quedaron para poder trabajar en el ministerio. Eran maestros sabios, porque dice la palabra también
que luego entonces en un momento llega Apolos. Y Apolos hablaba del bautismo de Juan, pero Apolos solamente sabía eso, no sabía de más nada. Dice la palabra que hablaba con denuedo totalmente, pero no pasaba de ahí. Entonces Priscila y Aquila en privado lo apartan y lo llaman y le empiezan a hablar de otras cosas que tiene que ver de Cristo. Entonces quiere decir que eran maestros natos, ¿verdad que sí? Dice aquí también que su servicio continúa luego en Roma. O sea que nunca se apagó el deseo de ellos hablar de la palabra del Señor, y que marcaron la vida de Pablo. De alguna forma marcaron la vida del apóstol Pablo. Porque déjeme decirle, mi amado, que no es fácil usted venir y levantar algo en su casa. Y más si se trata de la parte espiritual. No es fácil, porque se levantan tantas cosas que usted nunca jamás se ha imaginado. Yo recuerdo que cuando mi esposo me dijo, vamos a poner una célula en la casa, yo le dije, bueno, no hay problema, perfecto. Y desde ese momento en la casa empezaron a pasar cosas que usted no se imagina. Lo primero es que nosotros llegó un momento en el que empezamos a sentir que nos estaban haciendo brujería los hermanos de al lado. Usted quizá pensará, o los vecinos de al lado, al cristiano no le cae nada de eso. Claro que no, claro que nada de eso, porque en el nombre de Jesús nosotros hemos creído y hemos cancelado que ninguna plaga va a tocar nuestra morada, ninguna plaga. Pero cuando está pasando algo, el Espíritu se lo revela. El Espíritu le da a usted alerta para que usted empiece a orar, para que usted empiece a interceder, a ver qué es lo que está pasando. Y en casa, recuerdo que una persona me dijo, mira, yo me soñé y vi cómo en tu casa se paraban sombras negras en la puerta de tu casa. Ellos no entran porque no tienen autorización para entrar, pero yo veo cómo ellos empiezan a tirar. Luego la pastora también me dijo eso, cómo empiezan a tirar una cosa de maldiciones y empiezan a tirar cosas para que ustedes dos peleen entre sí. Y créame, mi hermano, que en esa semana nosotros teníamos el cuchillo en la boca. Y eso era que por cualquier cosa, por el agua peleábamos, por el jugo peleábamos. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Y luego entonces cuando estas dos personas me dicen eso, ahí es que yo comprendo lo que está pasando. Digo, verdaderamente que el Señor, cuando tiene propósitos con un matrimonio, todo se levanta, porque viene la gracia, porque Jehová suple todo, pero así mismo viene el otro lado también y se levanta y te ataca. Yo me imagino que yo no soy la única que ha pasado por eso. Me imagino que no. Entonces, amado, yo le quiero dejar dicho, aunque me dijeron que tenía 20 minutos, gloria al Señor, en este día, que no se preocupe. No se preocupe si usted está aquí en la iglesia, si usted está aquí en la casa y usted no tiene a su Aquila al lado. Tranquila, que ese Aquila va a llegar. Pero si usted está aquí en la iglesia, ¿y por qué miran para allá? Gloria a Dios. Si usted está aquí en la iglesia, Priscila, si usted está aquí, Aquila, y no tiene a su Priscila, tranquilo, que el Señor va a poner esa persona que va a llegar a su vida y que juntos van a poder acabar y destruir lo que esté pasando alrededor de usted en el mundo espiritual. No va a ser fácil, no va a ser fácil, porque usted va a tener que llorar mucho. Va a llegar la necesidad a su casa, porque yo me imagino que ellos dos pasaron por eso. La Biblia no lo cuenta, pero eran humanos. Y sabemos que tenían el favor y la gracia del Señor. Oiga, se le va a ir el gas cuando usted no tiene un solo peso. Se le van a enfermar los hijos cuando usted no tiene un solo peso y usted no puede pedir un permiso en el trabajo. Si tiene hijos se le van a enfermar. Y le van a decir, tiene que dejarlo 5 días aquí en la clínica y usted sin ni uno. Y entonces, y ahí tú te vas a preguntar y vas a decir, pero ven acá, ¿y a quién es que yo le estoy sirviendo? ¿A quién es que yo le estoy sirviendo? Pero eso te va a servir a ti para poder activar esa fe que está depositada. Porque esa fe no nace de la noche a la mañana. No nace de la noche a la mañana, pero usted sí la tiene dentro desde el principio, desde la creación del mundo. Y van a venir cosas y te van a probar. Y tú te vas a levantar y vas a decir, bueno, no, eso fue una cosita sencilla. Al otro día, al mes, viene algo más fuerte. Y va aumentando y aumentando. Y eso va a hacer que tu fe siga creciendo. Oiga, usted no se imagina
Cuando la pastora me dijo eso, yo dije, Dios mío, tengo años sin pararme en un altar a predicar. Recuerdo mi último mensaje, yo tenía como 15 años. Ya Jaira, Inés María recuerdan eso, gloria a Dios, no hace tanto, pero tenía 15 años. Un domingo en la iglesia, gloria a Jesús, me estaban ese día ungiendo como diaconisa de la casa. Hay cosas de mi vida que yo no cuento, pero sí nací con un propósito del cielo. Desde pequeña, gloria a Jesús. Y me estaban ungiendo ese día y recuerdo que la iglesia, casi 400, 500 miembros, yo me estaba muriendo. Porque me ungían y ahí mismo me entregaban el micrófono para poder dar la palabra. Yo decía, Dios mío, ¿qué yo voy a decir? Pero el Señor puso en mi corazón todo lo que había que decir. Porque va a llegar un momento que no vas a tener palabra. Va a llegar un momento en el que no vas a saber qué decir. Pero esa palabra precisa va a llegar a tu mente y va a llegar a tu corazón. Y vas a sentir que algo te quema por dentro y te dice, háblalo, háblalo, háblalo. Y tú callado y no quieres decir nada. Y yo sé que aquí hay mujeres de parte del Señor que tienen grandes cosas que dar, que tienen grandes propósitos del Señor, pero están como yo en un momento de mi vida. En un momento de mi vida, la vida completa en la iglesia. Yo estaba metida de adolescente con los jóvenes, de niña con los adolescentes. Me tocó madurar antes de tiempo, pero el Señor me estaba preparando, gloria a Dios. De todo, de niño a adolescente, nada más faltaron los jóvenes, gloria a Dios. El Señor me estaba preparando, pero llegó un momento de mi vida donde tuve que salir a trabajar. Porque yo siempre he tenido grandes sueños, aunque usted me vea así, tranquilita, callada. Yo sé que el Señor tiene grandes cosas para mí. Y me toca salir a trabajar, entrar a la vida hotelera. Una vida que amo, que me encanta, es mi carrera, es mi pasión. Pero es una vida que no es fácil. Porque si no estás ahí, conectado con el Padre, te vas a desviar. Te vas a desviar y vas a ver cosas que te van a llamar la atención y tú no sabías que te llamaban la atención. Y llegó un momento de mi vida donde yo tenía que trabajar los fines de semana y no podía venir a la iglesia. Y empezó mi fe, empezó mi vida espiritual a menguar. No me duró mucho tiempo, porque el Señor hizo la obra. ¿Usted sabe qué empezó a pasar? En el hotel empezaron a irse los muchachos y a renunciar. Y yo entonces a quedarme trabajando sola. Y cuando yo vi eso, yo dije, no, yo no aguanto, yo me voy de aquí. Renuncié y me fui, sin importarme que no me dieran un peso, sin importarme que no iba a tener trabajo, yo me fui. Y luego entendí que fue el método que Dios utilizó para que yo pudiera salir de ahí. Y empezaron cosas en mi vida, llegó la depresión, llegó un momento donde yo me sentía que no servía para nada y todas las cosas de Dios en mi vida empezaron a menguar. Pero usted sabe que el Señor ya tenía algo preparado. Un 2 de enero, gloria a Jesús, Julio me dice, vamos a ser novios. Digo, bueno, pues vamos a ser novios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser novios. Yo no estaba interesada en Julio para nada. Yo no tenía nada que ver con Julio, pero yo le dije así, vamos. Y cuando pusimos fecha de boda, todo se revolucionó. Empezaron a pasar cosas. Y fulana a decirme esto, y fulano a decirme esto. Y ven acá, pero ¿qué es lo que está pasando? Si cuando éramos novios no estaba pasando nada, y de repente pusimos fecha de boda y todo se revolucionó. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Hasta que un día yo dije, no, yo tengo que soltar esto porque es que yo no aguanto, yo no puedo vivir con esta incertidumbre. Y después me puse a pensar, dije, pero ven acá, Carlene, pero no seas loca. Tú no te estás dando cuenta que es el enemigo que quiere que tú sueltes lo que Dios tiene para ti. Tú no te estás dando cuenta que cuando ustedes no habían puesto fecha de boda, todo estaba tranquilo, todo estaba calmado. Desde que tú dijiste, nos vamos a casar mismo, todo se revolucionó. Y un día en una vigilia, vienen a orar por mí. Y me dice el Señor, ¿dónde está tu novio? Digo, míralo ahí. Me dice, pastora, le dice a la pastora, mira, tú no vas a tener un matrimonio, tú lo que estás consagrando un ministerio. Y ahí mismo llegó todo lo que había pasado. Y yo dije, Señor, gracias porque tú eres grande y poderoso. Entonces ya yo tengo casi que terminar, pero mujer, lo que te quiero dejar dicho es, esta mujer llamada Priscila
ministraba, trabajaba en los ministerios con Pablo, hacía todo lo demás. Pero Priscila nunca se olvidó que era una mujer favorecida, una mujer de gracia, pero que tenía que trabajar con su esposo al lado. Porque lo que ella quería ver en su casa tenía que forjarlo desde el matrimonio, quizás para que sus hijos lo pudieran ver. Entonces, como mujer favorecida nunca podemos olvidarnos de que tenemos un compañero al lado. Como hombre favorecido no te puedes olvidar de que tienes una compañera al lado de batalla. Porque yo me imagino que la gente allá de mi nueva temporada no trabajan uno por allá y otro por acá. Trabajan unidos porque han comprendido y han sabido que lo que Dios tiene para ellos va a llegar cuando ellos estén trabajando juntos. Y lo que sea que ellos estén haciendo, su hija lo va a ver el día de mañana y lo va a reproducir. Entonces, si yo con Julio trabajo hoy en día separada, Ian y Amira no van a poder mañana recibir lo que el Señor tiene preparado para ellos. Así que yo te quiero dejar dicho, mujer, probablemente no sea un mensaje donde tú vayas a caer, no, probablemente no. Pero te quiero dejar dicho que hay cosas de Dios en ti que en algún momento van a ser reveladas. En algún momento van a empezar a salir y van a empezar a salir de la forma más extraña que tú no te imaginas. El Señor te va a poner en situaciones que tú no quieres estar, pero ahí el Señor te va a poner. Porque te va a ir preparando para cada peldaño, para cada momento de tu vida, subiendo un escalón. Subiendo un escalón y subiendo un escalón, así como lo hacía José. José era un muchachito de nada y José no sabía lo que le iba a pasar. Y José tuvo que ser vendido, José tuvo que ser traicionado, tuvo que ser encarcelado, tuvo que interpretar sueños, tuvo que pasar de todo para que después José pudiera ser el segundo hombre en Egipto. Usted se imagina ese hombre con ese anillo, sellando y diciendo a esto, a lo otro. Pero si no hubiese pasado su proceso, si no hubiese vivido en el desierto, no hubiese estado en el palacio. Así que yo te bendigo en esta hora. Le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes y espero que algo haya quedado en su vida de estas pequeñas palabras.